Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Giovanni. En esta ocasión me retiraré los lentes. Por respeto hacia ustedes, es la condición que yo me impongo en mis videos. Esa acción rústica, ese acto prístino, esa acción de reciclaje ha hecho que mi vocación de escritor se afiance, se acreciente y se desarrolle a mi gusto, sin ninguna imposición, sin ninguna orden imperativa de un tercero, de alguien, de nadie, solamente de mí misma, influenciada, eso sí, de escritores de gran envergadura y de escritores, entre comillas, simples, pero que me motivaron a inclinarme por la literatura. ¿Qué ocurrió? ¿O de qué les hablaré en este momento? Allá por el año 2014, yo cursaba la universidad. Estaba estudiando una carrera que no me gustaba, pero que yo pensaba que iba a ser a lo que me iba a dedicar de por vida. Es verdad que hice gastar mucho dinero a mi madre, me arrepiento mucho, pero ese trance me sirvió mucho para yo confirmar y reafirmar mi vocación literaria. Pero ¿cómo surgió todo? Para empezar, en el 2013 yo empiezo a escribir mi primera novela. Lo empiezo a escribir tras una consecuencia que derivó de un año de lectura, pero por iniciativa propia. Yo ya no leía porque los profesores me decían, tienes que leer tal libro, porque vamos a dar examen. Claro que lo hacía, pero un año atrás de escribir mi primera novela, yo comencé a leer por mi propia iniciativa libros que yo encontraba en la biblioteca. Entonces eso nadie me lo ordenó, eso nadie me lo impuso, eso me nació a mí, ir a la biblioteca y leer libros. Empecé por los de Vargas Llosa, pero también continué con Isabel Allende, con García Márquez. Entonces, recuerdo que cuando yo cogía a un autor, los leía no solamente 1, 2, 3 libros, hasta 4 libros leía de cada uno de ellos, porque me enamoraba de su forma de escribir, de su forma de narrar, de su prosa. Entonces, en el 2013 comencé unas cuantas hojas de mi primera novela. Pero cuando termino el colegio, que fue en el 2013, en el 2014 comencé la universidad. Ahí dejé en stand-by los escritos. Dejé en stand-by. ¿Cómo resurge ese bichito, ese gustito por la literatura? ¿Cómo resurge? Si yo estaba estudiando una carrera. Y cómo yo decido desertar de esa carrera universitaria. No fue de golpe, fueron gotas o fueron chorros que hicieron que el vaso se derrame para que yo ya me decida por fin a dedicarme de por vida a la literatura, que es mi vocación, es el motivo de mi vida. ¿Cómo así resurge? Como les digo, en el año 2014 yo estaba en la universidad. A la vez acudía yo a una parroquia
En esta parroquia yo tenía un pastor. Este pastor se volvió un gran confidente, un gran amigo mío y un gran mentor también, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces, como nos volvimos grandes amigos, un día me hizo un regalo que para mí valió mucho. Si ese regalo hubiera sido para otra persona, estoy seguro de que hubiera sido cualquier cosa, cualquier banalidad. Pero para mí significó mucho y ese regalo hizo que mi carrera literaria, que mi vocación, mi verdadera vocación, resurja. Que yo me vuelva a enfocar en la literatura. ¿Qué ocurrió? Un día que estuve en su casa leyendo la palabra de Dios, me dice, mi nieto, él ya era una persona de edad, mi nieto ha viajado a Estados Unidos y ya no va a venir acá a Perú, ya va a vivir allá. Y como su nieto estaba aún en el colegio, había dejado pues todos sus útiles escolares. Entonces él me obsequió varios lápices, colores, lapiceros, reglas, varias cosas. Pero lo más valioso, me regaló todos los cuadernos de su nieto, todos los cuadernos. Y como el colegio recién había empezado, el niño había escrito pues unas 10 hojas en cada cuaderno, a lo mucho, unas 10 así. Entonces los cuadernos prácticamente estaban vacíos. Estaban completamente vacíos. Como les digo, los cuadernos estaban prácticamente vacíos. Lo que yo hice fue algo realmente excitante, si me permiten la palabra, fue excitante, que yo agarré los cuadernos, arranqué las hojas escritas y me quedé con lo demás, con las demás hojas. Entonces los cuadernos eran más de 10, eran unos, creo, 15 cuadernos, o 12, algo así, no me acuerdo bien. El hecho de que me entró un arrebato, unas ansias, una ambición desmedida de yo decir, me acordé de que estaba escribiendo mi primera novela. Aún lo tenía guardado en una bolsita, ahí el manuscrito. Entonces yo dije, cada cuaderno va a representar para mí un libro que yo voy a escribir. Esa idea se me vino fugazmente. Cada cuaderno va a representar para mí un libro que voy a escribir. Y este libro que yo he empezado, lo voy a terminar. Pero hasta ese entonces, como digo, no fue de golpe, no fue que yo dije voy a dejar mi carrera, no pensé eso. Simplemente dije en mis vacaciones me voy a dedicar a escribir. Y así fue como lo hice, porque yo en cuarto ciclo recién deserté. Entonces, en esos 4 ciclos hubo varias vacaciones, ¿no? En esas vacaciones yo me dedicaba a escribir. Era corto tiempo, escribía lo que podía, pero no dejé ese sueño. Entonces ese regalo para mí significó mucho. Fue la semilla que fue brotando para que yo ya decida dedicarme a la escritura. Pero yo tenía algo psicológico, que solamente es mío porque que yo sepa otras personas, digamos, escriben. Yo también ahora me he acostumbrado a escribir por celular, digitalmente. Pero en ese entonces, para yo agarrarle más el gustito a la escritura, descubrí algo en mí, un gusto en mí personalmente. Varios escritores amateurs o consagrados tendrán sus técnicas, tendrán sus métodos, pero yo tengo el mío. ¿Cuál es el mío? Cuando les digo de que obtuve todos estos cuadernos, estos 12, 13, 15 cuadernos, no me acuerdo,
Lo que yo hice, empecé con un cuaderno, los demás cuadernos los dejé así, apilados, pero con un cuaderno hice lo siguiente. No sé, me nació hacerlo, no sé por qué, pero me nació. Y a raíz de esa acción, empezó mi método de escritura. Lo que yo hice fue arranqué todas las hojas, y cada hoja lo doblé en la mitad. Luego esa mitad lo doblé en la otra mitad. Entonces cada hoja A4 lo dividí en 4 partes. Entonces de una hoja saqué 4 hojitas, de este tamaño más o menos, 4 hojitas. Entonces todas esas 4 hojitas lo juntaba, luego con la otra hoja hacía lo mismo. Entonces hice como billetes, por decirlo así, billetes gruesos de varias hojitas, Entonces cada hojita iba a ser mi blog para escribir, ¿no? ¿Y por qué hice eso? Porque rápidamente me llegó a mí un trauma del colegio de que una vez nos mandaron a escribir un cuento. Les voy a contar brevemente. Nos mandaron a escribir un cuento. Entonces, yo comencé a escribir el cuento en una hoja. Entonces, no les juro, habrá pasado media hora y yo solamente escribí 2 líneas. Nada más, 2 líneas de la hoja, de la gran hoja. Y no se me ocurrió nada más. Entonces, veía yo la hoja muy grande la veía. Entonces, para mí era un trauma rellenar toda la hoja. ¿Rellenarlo de qué? ¿Acerca de qué? ¿O qué? ¿Poner qué cosa? ¿Llenarlo de qué? ¿De qué? Era para mí un trauma. Entonces, lo que se me vino a la mente rápidamente, yo al ver esas hojas y al tener el arrebato de que cada cuaderno iba a ser un libro, al ver la hoja gigante, me entró ese miedo. Porque yo hasta ese entonces no había escrito ni un libro. Actualmente ya he escrito más de 10 libros, les contaré. Pero hasta ese entonces yo no había escrito ni un libro. Entonces, lamentablemente, también un paréntesis, aún no he publicado ni uno. Pero estoy en eso. Entonces, para mí ver las hojas grandes era un trauma. Entonces es por eso que yo acudí a la, llamémosle técnica de doblarlo en cuadraditos. Entonces fue así como empecé yo a escribir. Porque de esos cuadraditos, no solamente quedó ahí, de ese cuadradito yo lo doblé en la mitad y quedó más chiquito el cuadradito, quedó así. Entonces ahí me dio mucha confianza de escribir. Ahí fue donde yo escribía y se me hacía corta la hoja. Y lo volteaba y escribía y luego lo volteaba y ya tenía una hoja chiquita. Entonces 4 veces haciendo lo mismo ya tenía una hoja entera. Y así fue como descubrí mi forma, mi camino para escribir. Es así como es mi método. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo así. Yo nunca escribo en hoja grande, nunca escribo en hoja 4. Nunca. Para mí es un trauma hasta el día de hoy. Yo siempre escribo en hojitas chiquitas que yo mismo lo hago. Yo mismo las corto, yo mismo. Entonces, incluso he llegado a reciclar hojas también de cuadernos de mis hermanos, así que ya han sobrado hojitas. Yo los arranco, los arrasco, los doblo en cuadraditos y es ahí donde yo escribo. Y ahí tengo en mi cuarto, tengo un sinfín de hojas que yo así reciclo y es mi método de escribir. Hasta el día de hoy yo sigo ese método y me enorgullece, es algo propio mío. Quizás haya gente que lo haga también, no lo sé, porque en el mundo hay muchas alternativas y quizá coincida con alguien más, pero no lo sé. Musto.